Y he traído escritoras que sí que, o sea, que entienden el feminismo como el derecho de ejercer su rol de mujer, su rol femenino, la feminidad, que esto, señoras y señores, se ha deturpado, porque el feminismo consiste... Se ha deturpado. Se ha deturpado, se ha torcido, se ha contaminado, porque Edith Södergaard, Clarice Lispector, que la he traído hoy, y nuestra amiga Hannah Arendt, son feministas en el sentido de la reivindicación de una mujer intelectual pensadora y con una capacidad de análisis de la realidad brutal y enorme, cosa que algunas feministas o supuestamente feministas, pues yo no sé su producción intelectual hasta dónde llega y qué es lo que abarca, porque es muy fácil decir, yo soy feminista, yo tal y cual, pero no es tan sencillo, no es tan sencillo. Bueno, entonces, Edith Södergaard. Es el libro que están viendo ustedes. Vamos a ver si le podemos hacer un primer plano. Ahí lo tenéis. Poesía completa. Ahí lo tenéis. ¿Tú eres lector de poesía? ¿Te gusta la poesía? Sí, sí, me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Te atreves incluso con ella a escribir un poquito? Sí, me atrevo. ¿Sí? Sí. ¿Tienes algo publicado? Algo tengo publicado, pero me está sacando las vergüenzas aquí, de verdad, Rafa, ¿cómo empezar el año? Pues algún día me está gustaría haciendo una disección aquí. Algún día me gustaría que trajeras algo tuyo. Es que me da vergüenza. Bueno, venga, va, un día... Venga, va. De vergüenza, es arte. Una persona capaz de generar arte... Que yo soy de Valladolid. Solo merece, claro. ¿Cómo no va a ser? Venga, va. Bueno, venga, sí. Bueno, venga. Edith Södergaard. ¿Esta mujer debe ser sueca o...? Bueno, esta mujer es finesa, pero nació en San Petersburgo, hay que decir, aunque luego viajó a Finlandia. De 1892 a 1923 pasó toda su vida, a comienzos del siglo XX, en un pueblecito llamado Raivola, que era la residencia de verano de la inteligencia de San Petersburgo, de lo que llamaba la inteligencia, situada en la frontera precisamente con Finlandia. Y es una figura fundamental de la poesía en lengua sueca, y en este caso lo ha publicado Nórdica. Es una poeta que busca la felicidad, que busca la belleza, y la he traído especialmente porque su familia perdió sus posesiones en la Revolución Rusa. Ella tiene en 1917 estando con sus padres en esa residencia de Raivola, pierden todo en la familia en la Revolución Rusa y escribe La Lira de Septiembre justo ese año, donde habla, pues de las consecuencias de la revolución comunista de los soviets. Es una mujer, ya digo, feminista, pero muy reivindicadora de un sentido común y de un temple. Es una figura fundamental del modernismo finlandés, y para que veáis ese ambiente, ella coincide en esos años con el estreno de La Gaviota de Chejov. Y hay personajes en La Gaviota de Chejov que son como Edith Södergaard, y os he traído ese fragmento para que veáis qué tipo de mujer intelectual en la Rusia imperial, decadente ya a finales del XIX, producía este tipo de obras, casi rozando ya el siglo XX, ¿no? Toda esa intelectualidad, la revolución bolchevique se la llevó de calle, porque como tú bien sabes, los soviets consideraban peligrosos a los intelectuales, a los poetas, a los escritores. Ahí tenemos el archipiélago Gulag de Solzhenitsyn. Es decir, todo totalitarismo es enemigo del pensamiento. Eso está clarísimo y lo vais a ver a lo largo de los libros que os he traído hoy. Entonces vais a ver ese fragmentito para que veáis el tipo de debate que había en esas familias, en esos pueblecitos cercanos a San Petersburgo, que son escenas muy bucólicas. Vamos a verlo. Siéntate a mi lado. Sergei, ¿cuál de las dos parece más joven? ¿Y bien? Usted, desde luego. Ah, bien. ¿Lo ves? Ahora eres un escritor de verdad y yo soy actriz. Debería haber una historia de amor. Tu madre te adora. Está celosa y está en contra de mí y de la obra porque ella no va a participar y Nina sí. Yo soy actriz. Mis facturas de vestuario podrían arruinarme. ¿Qué dicen de él? Eres el escritor más brillante de Rusia. ¿Qué escribe? Una idea para un relato.
Busca la fama. Extremadamente celoso. Necesita un corte de pelo. Perpetuamente infeliz. Estoy de luto. Por mi vida. Jamás me abandono como suelen hacer otras. Podría interpretar a una niña de 15. ¿Por qué estás tan nerviosa? Me da miedo actuar para tu madre. Frío, vacío, Bueno, horrible. Mi opinión es... esta mujer, Edith Södergran, estudió en la escuela alemana de Petrie Schule, donde aprendió inglés, francés, ruso, alemán, es decir, era una mujer políglota. Conoció a los grandes poetas alemanes. Pasó del alemán al sueco, el sueco era la lengua de su madre, entonces era una mujer extraordinariamente sensible y muere de la misma enfermedad que muere su padre, muere de tuberculosis el 24 de junio de 1923, es decir, el papá se lo contagia a su hija y vivió entre 1911 y 1914 ya con tuberculosis en hospitales suizos y allí aprendió un poco a leer a los clásicos italianos, a Dante, por ejemplo. Fíjate qué bonito, dice, por ejemplo, de La lira de septiembre, que es el libro, el poemario que escribe Edith Södergran en la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique. Fíjate qué interesante, ¿eh? Dice, por ejemplo, a una mujer joven. Esto para que veáis el concepto de feminismo que tenía ella, esto es lo interesante. Dice a una mujer joven, nunca hasta ahora engañó una mirada abrasadora. Coge el corazón del hombre entre tus inexpertos dedos de niña. Arrastra la llama del hombre hasta la alcoba helada de tus ojos. Estás tan segura del amor como del reino de los cielos. Él te regalará su corazón, un reino y todas las flores de la primavera, y tú le darás el fino velo de tu anhelo que tiñe de azul la distancia. Claro, esto es un feminismo basado en las relaciones amorosas, en la relación de pareja, en la pasión de amor. O sea, la manera de entender una mujer joven, fíjate qué interesante es, en la capacidad que tenía de darse y de recibir amor, ¿no? Es decir, dice, fíjate que dice, vendrá un día en que te agarres a él como una flor a su taño, en que su atardecer sea tu luz y su sequía sea tu fuente. Es decir, es un feminismo muy lírico, muy pasional y que, claro... Nada tiene que ver con el actual, ¿eh? Nada tiene que ver, porque, claro, te puedes imaginar ahora el feminismo, pues del amor, no sé si habla mucho del amor. No, el amor romántico está absolutamente vetado, ya sabes, Bueno, que es pues, una de las causas, a juicio de esta gente, de la violencia contra las mujeres, el amor romántico. El amor romántico. Sí, el amor romántico está absolutamente vetado. Pues Edith Södergran es una grandísima feminista y una de las grandes potenciadoras del amor romántico de la literatura nórdica. Y yo os la recomiendo, y se lo recomiendo especialmente también a las chicas jóvenes que lo lean, porque es una delicatessen. Clarice Lispector. Clarice Lispector. Os traigo aquí, hablando de feminismo, en la editorial Siruela, atención amigos y amigas, a la grandísima Clarice Lispector, que era una judía ucraniana que se casó con un embajador brasileiro. Y Siruela ha publicado todos los cuentos de Clarice Lispector, que son una exquisitez, y os comento cómo Clarice Lispector entiende el feminismo. Con su reto personal, intelectual y creativo, y ojito, formando una familia, teniendo a sus hijos, viviendo con su marido, viajando, que era diplomático, alrededor del mundo y dejando una producción intelectual increíble. O sea, es la figura número 1 de las letras brasileiras con nombre de mujer del siglo XX. Ahí queda eso, ¿eh? Ahí queda eso. Clarice Lispector triunfa en el año 1944 con Cerca del corazón salvaje, que es una novela introspectiva muy próxima a la narrativa de Virginia Woolf, a la narrativa de James Joyce, y es una mujer muy glamurosa, fue periodista de moda, su hechizo creció después de su muerte y le pasó una cosa en el año 66 que a veces a los fumadores les ocurre, y es que se quedó dormida en la cama con el cigarrillo encendido y ardió y casi, bueno, tuvo quemaduras de un grado importante y casi se queda manca, porque pensaba el médico que la tenía que amputar la mano derecha, donde tenía el cigarro. Bueno, total que después del éxito de Cerca del corazón salvaje, año 1944, se marcha con su marido Maurice Gurgel-Valente, el diplomático,
y no vuelve a Brasil hasta 1959. Y era una mujer tan mágica, tan misteriosa, que hay una anécdota en el aeropuerto de Brasilia, porque la está cacheando una guardia de seguridad en el aeropuerto y le dice ella: ¿tengo cara de subversiva? Y le responde: pues sí que la tiene. Porque era fascinante, claro, tú imagínate una ucraniana en Brasil, porque no tenga que ver con los brasileiros. Y ella, por ejemplo, Clarice Lispector, tiene una teoría, y es que la mejor forma de encontrar esa feminidad es ahondando en las intuiciones femeninas y compartiéndolas y publicándolas. Ese trabajo, ese esfuerzo, está en una de las mejores adaptaciones que hay de las obras y de la literatura de Clarice Lispector, y os he traído un fragmentito de esa película para que la veamos, para que veáis cómo trabajaba ella. Ô, Macabé, desse jeito não dá. Olha aqui, tudo sujo, cheio de furo, gordura pra todo lado. Desse jeito nós vamos ter que despedir você. Seu Raimundo, o senhor me desculpe, aborrecimento. Bueno, es un fragmento de La Casa de la Estrella, que es una de las novelas más importantes de Clarice Lispector, y ya resume ahí ese retrato inolvidable acerca de cómo el arte, la sensibilidad, la moda, la estética, tiene una correspondencia ética. Ella era tan misteriosa que había periodistas que estaban convencidos de que Lispector era un seudónimo, y no, Lispector es un apellido ucraniano, es un apellido judío. Y luego Clarice se convierte prácticamente en un enigma social en Brasil, ¿no? A ella le gustaba rodearse de misterio, y sobre todo en un momento en el que era muy difícil triunfar como mujer en Brasil en el siglo XX, pues ella se alimenta de la literatura de Jorge Amado, Machado de Asís, pero es la primera en, paradójicamente, ser extranjera, pero triunfar en su patria. Ella incumple ese proverbio de que nadie es profeta en su tierra. Ella sí, o sea, ella consiguió ser una grandísima profeta, obtuvo la nacionalidad brasileira, y sus cuentos siguen produciendo una abrumadora fascinación porque son, bueno, retos pasionales. Hay uno muy bonito que me gusta mucho, que habla de restos del carnaval. Dice, esos restos del carnaval, cuando dice ella, dice: yo poco participaba, nunca había ido a un baile, nunca me habían disfrazado. En compensación me dejaban quedar hasta las 11 de la noche en la puerta, al pie de la escalera del departamento de 2 pisos, mirando ávidamente cómo se divertían los demás. Es decir, la mirada de Clarice Lispector es como de una observadora que no participa en la fiesta social y que se queda como esa especie de testigo de los grandes acontecimientos de su tiempo, ¿no? Le da, dice, las máscaras, ¿no? Dice, por ejemplo, las máscaras de los carnavales, que esto nunca se ha visto desde ese punto de vista. Dice: era un miedo vital y necesario porque coincidía con la sospecha más profunda de que también el rostro humano es una especie de máscara. La sospecha de que en realidad es una máscara sobre otra máscara, ¿no? Que si siempre va, o sea, siempre en cada cuento de Clarice Lispector hay una reflexión ética, ¿no? Dice: si un enmascarado hablaba conmigo en la puerta al pie de la escalera, de pronto yo entraba en contacto indispensable con mi mundo interior, es decir, volví hacia mí, porque no me fiaba ni un pelo del baile de máscaras, ¿no? Así que todos los cuentos de Clarice Lispector en Siruela es una auténtica exquisitez, y les va a encantar a los telespectadores. Con la tercera mujer de la tarde, vamos con Hannah Arendt. Bueno, esta es alemana. Eso es. Para los fans de Hannah Arendt, Taurus ha publicado un inédito, La libertad de ser libres, que es una frase de Henry David Thoreau que aparece en 1863 en Una vida sin principios, en un ensayo de Thoreau, que dice, y atención, dice Thoreau, que luego hace suya Hannah Arendt: ¿qué sentido tiene ser libres si no es vivir libres?
¿Qué valor tiene una libertad política sino como medio de alcanzar la libertad moral? ¿Es de la libertad de ser esclavos o de la libertad de ser libres de lo que nos jactamos? Es decir, es un libro de máxima actualidad porque hay una... Ella, por ejemplo, habla del peligro de las revoluciones en incurrir en los atavismos de lo que han abolido. Acuérdate de los revolucionarios que iban contra la casta, que prometían igualdad, que prometían tal, que cuando alcanzan el poder automáticamente se convierten en parte de la casta. Contra ellos escribe Hannah Arendt y este libro, por ejemplo, dice, habla de los orígenes del totalitarismo también y propone una vigilancia activa por las amenazas de la libertad. El ansia por lo nuevo fortalece la restauración y la regresión al estado anterior de las cosas. Y dice, mucho ojo con los líderes carismáticos que responden a una filosofía totalitaria, y esto a los telespectadores les va a sonar actual. Movimientos de masas fanáticas. Abandono de la solidaridad de grupo. ¿Cuál es la solidaridad de grupo? ¿El grupo más pequeño cuál es? La familia. Ahí estamos. El principio de autoridad, es decir, líderes caudillistas a los que se debe obediencia absoluta. Y personajes que invisibilizan a cualquier otro líder de su equipo, que se convierten ¿Esto en qué año está escrito? Esto está en el 63. Es un texto, una serie de artículos que aparece en su libro sobre la revolución. Empiezan a publicarlo en el 63 y termina en el 67, es de los años 60. Y atención, y un punto fundamental, cuidado con la propaganda y el adoctrinamiento, que son las dos fases para conducir a la masa al desastre. Entonces, ella, que es una... por eso digo que en España los matices no se consideran nunca, cuando es al contrario. Hannah Arendt, que es una mujer progresista, una mujer intelectual muy sensibilizada con movimientos progresistas, resulta que, y que además prepara una gran polémica con el juicio a Eichmann en Jerusalén, nos advierte contra las revoluciones, es decir, cuidado con los movimientos revolucionarios incontrolados. La banalidad del mal, que es el término acuñado por Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal, que son unos artículos que remitió a The New York Times con el juicio del nazi Eichmann en Jerusalén. Decía... Adolf Eichmann decía que este tipo era un individuo gris, no era un monstruo, no era un devorador, no era una aberración, sino que era un burócrata que en un hilo, una cadena de mando, se limitaba a cumplir órdenes. Es decir, preparó tal revuelo porque justificó por primera vez la existencia de personajes que eran normales, que obedecían órdenes y que desencadenaban el exterminio de miles de personas. Aplíquese a todos los movimientos revolucionarios, aplíquese a los regímenes totalitarios y a los que siguen a cierraojos ciegamente a líderes supuestamente carismáticos. ¿En quién estás supuestamente carismáticos? Bueno, estoy pensando en el presidente de la Generalitat, por ejemplo. Honorable, ¿no? El molt honorable. El que hace Quim probar Torra a sus guardias de seguridad la comida. Eso es. Y que va vestido con un chaleco antibalas. Y luego un mensaje buenísimo de Hannah Arendt. Cuidado porque las revoluciones siempre utilizan en su propio beneficio los motivos de la liberación y la libertad de los pueblos. Se convierten en la libertad de opresión, de oprimir. Este es un libro de política, ¿no? Es un libro de política, pero muy ¿y dónde está fino. el feminismo aquí? Bueno, porque ella siempre ha reivindicado la mujer intelectual, los escritos, el papel de la mujer en los foros de opinión. Ella se enfrenta con muchísimos intelectuales de la época, con aquellos que decían que los jerarcas nazis eran unos monstruos aberrantes, y ella demostró con una profundidad antropológica y filosófica de muchísimo alcance que en realidad eran unos meros ejecutores de órdenes de superiores, por no decir que eran memos.
El término que luego ha tenido muchísima fortuna, porque ha sido replicado cientos de miles de veces, de la banalidad del mar, es suyo. Claro, claro, es de ella. O sea, el primero que lo enuncia es, como te he dicho, Henry David Thoreau, en el año 1863. Pero ella le da popularidad, ¿no? Y luego la banalidad del mal, porque ella leía mucho a los trascendentalistas estadounidenses, pero es ella la que acuña ese término y la que prepara un revuelo extraordinario, porque la banalidad del mal se ha interpretado como que Hannah Arendt justificaba, ¿no? Disculpaba, y no, porque era lo contrario. Estaba diciendo que hay gente aparentemente normal que lleva una vida normal, como los asesinos en serie que de repente tienen una vida normal, no sé qué, no saben entrar en su casa, saludaba todos los días, no sé qué, que estos personajes oficinistas son capaces de las mayores. Son capaces de las mayores, los mayores genocidios y las mayores atrocidades. Y al anunciar es ella... mucho más inquietante este perfil del asesino que al asesino que se le ve venir, porque claro, a ese le puedes combatir, pero que cualquier tonto sea capaz de matar a sus semejantes... Sí. Y luego una idea muy bonita, muy bonita que recomendaba a hombres y a mujeres, dice, y esto sí que es bonito, y esto va muy en contra de las revoluciones y de la masa. Con el nacimiento de cada individuo, de cada pensamiento, nace un nuevo principio, nace un nuevo ser, una nueva inteligencia. Y lo más importante, y se hace eco de Immanuel Kant, que mucha gente no se atreve, Rafa, que es sapere aude, atrévete a saber, atrévete a cuestionar, no sigas a ciegas a los líderes supuestamente carismáticos. Mesiánicos, sí. Bueno, pues aquí tienen ustedes a tres grandes escritoras, las tres grandes mujeres. Y las tres reivindican... Así se debe entender el feminismo, querido, produciendo estas maravillas. Y estos son tres joyas. De tres gigantes intelectuales. A mí este feminismo me enamora, ¿qué quieres que te diga? Hannah Arendt, Clarice Lispector y Edith Södergran. David Felipe Arranz, ha sido un placer, como siempre. Igualmente. Mil gracias, feliz año. A ti, igualmente. Feliz año nuevo y te vemos el próximo martes. Muy bien. Mediante.